Bienvenidos a un nuevo tema de Ciencia, Tecnología y Ambiente. En este tema trataremos el movimiento compuesto. De introducción vamos a tener que este movimiento se aplica a muchos casos reales, así como hemos tratado movimientos simples que también se aplican a casos cotidianos. En este caso, este movimiento es compuesto, ¿por qué? Porque va a estar compuesto por dos movimientos simples. Por ejemplo, los casos cotidianos que podemos ver muy común son el lanzamiento de una jabalina, el lanzamiento de un proyectil de bala, o cuando se lanza una pelota en un tiro libre, etc. Ahora explicaremos la teoría de Galileo. Galileo demostró que el movimiento parabólico, debido a la gravedad, es un movimiento compuesto por otros dos móviles independientes, que explica el principio de la independencia de los movimientos. Nos dice que está compuesto por uno horizontal y el otro vertical, y descubrió asimismo que el movimiento horizontal se desarrolla siempre con un movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento vertical es un movimiento rectilíneo uniforme variado, con aceleración igual a gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Es por ello que concluimos que el movimiento parabólico es un movimiento compuesto que está por el movimiento horizontal, movimiento rectilíneo uniforme, más el movimiento vertical, movimiento rectilíneo uniforme variado. Como siguiente tenemos otro ejemplo del movimiento parabólico. Son los que describen los proyectiles en el campo gravitatorio terrestre, cuando son lanzados en una dirección no vertical y sin considerar la resistencia del aire. Como pueden ver, también aplicamos en el movimiento compuesto el movimiento rectilíneo uniforme, que vendría a ser en este caso el móvil, y movimiento rectilíneo uniforme, que vendría a ser el objeto que es lanzado y que va a describir una trayectoria parabólica. Ahora, explicamos qué es el principio de independencia de los movimientos. Este principio nos dice que un cuerpo tiene movimiento compuesto y para cada movimiento simple se realiza como si los otros no existieran. ¿Qué quiere decir? Que cada movimiento va a ser independiente. Por ejemplo, cuando en este móvil ocurre un movimiento rectilíneo uniforme, es muy independiente del movimiento rectilíneo uniforme variado que describe este objeto que cae. Ahora, las variables. En el movimiento compuesto vamos a tener las variables, como describe aquí la figura. Primero, la velocidad, que es la velocidad de lanzamiento, que es esta, del proyectil, y que va a estar dada en unidades de metros por segundo. Ahora, la velocidad, en este caso, que vendría a ser la velocidad inicial, va a estar dada por componente horizontal de la velocidad inicial, que es metros por segundo, y el v sub 0 es el componente vertical de la velocidad inicial. Okay. En esta figura podemos apreciar que el componente está tanto en su eje X como en su eje Y. Ahora, la velocidad final, componente vertical de la velocidad final, que también va a estar dada en metros por segundo. Ahora también tenemos el tiempo, que va a ser el tiempo que transcurre donde que el proyectil alcanza su altura máxima, que sería el intervalo de tiempo en segundos. Ahora, la gravedad. Tenemos que la gravedad va a estar dada en metros por segundo al cuadrado, y la altura, la longitud de la altura ascendida en un intervalo de tiempo, y D va a venir a ser la longitud de la distancia horizontal recorrida en un intervalo de tiempo, y la altura máxima, que va a estar dada en metros, y la longitud es la distancia horizontal recorrida como máximo de todo el proyectil. Ahora nosotros
Ahora nosotros vamos a trabajar solo en base a estas variables, que van a ser la velocidad inicial, la altura máxima, r, que es el alcance o desplazamiento horizontal, y θ, que es el ángulo de inclinación o ángulo de disparo. Las fórmulas a aplicar, vamos a tener estas tres, y para ello les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos un arquero lanza la pelota desde su campo con una velocidad de 25 metros por segundo y un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Hallar la altura máxima que alcanzará, el tiempo y la distancia que recorrerá. Para ello tenemos nuestros datos, donde que la velocidad inicial va a ser 25 metros por segundo y el ángulo de inclinación es igual a 30 grados. Nos pide hallar la altura máxima, el tiempo y la distancia que recorrerá. En primer lugar, vamos a calcular el tiempo, que está dada por la fórmula, tiempo igual a 2 veces inicial, velocidad inicial por seno del ángulo de inclinación sobre la gravedad, donde que reemplazando los datos nos va a dar igual a 2.5 segundos. Y segundo, calculamos la altura máxima alcanzada, donde que está dada por la fórmula de altura máxima es igual Para ello vamos a tener que va reemplazando la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo de inclinación elevado al cuadrado por 2 veces la gravedad. Reemplazando vamos a tener que la altura máxima alcanzada va a ser igual a 7.81 metros. No nos olvidemos que también estamos simplificando las unidades. Es por ello que solo nos queda metro, ¿ok? Simplificamos aquí segundo al cuadrado y solo nos quedaría un metro. Aquí un metro en el denominador y un metro en el numerador. Ahora, el cálculo de la distancia recorrida se hace de la siguiente manera. Tenemos r va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno, 2 veces el ángulo de inclinación sobre la gravedad. Donde que reemplazamos tendremos que 25 metros por segundo al cuadrado por seno de 2 veces 30 grados sobre 10 metros por segundo al cuadrado. Reemplazando y simplificando tendremos que la distancia recorrida será igual a 54.13 metros. Y bueno, eso es todo, chicos. Muchas gracias.